Hola, ¿qué tal? Soy Lili Castellanos y estamos nuevamente aquí en este podcast de Live Well, que es la segunda temporada, para dar a conocer a grandes especialistas con excelentes herramientas en todo lo que es el bienestar integral. Y hoy me siento muy contenta y muy honrada de tener nuevamente aquí a una gran amiga, una persona que admiro muchísimo, que es una gran maestra, muy conocida de la región Cali-Baja, binacional totalmente, y que maneja muchas herramientas, muchas terapias, también maneja un grupo de terapeutas y bueno, ¿quién mejor para hablar de todos estos temas? Bienvenida, Carmen. Gracias, Lili, gracias. El cariño y el respeto es mutuo. Muchas gracias por invitarme. Para si alguien por aquí no te conoce, que dudo mucho que alguien no te conozca, pero por favor si puedes dar una breve reseña de quién es Carmen. Bueno, pues yo soy Carmen Villarreal Alberich, soy fundadora de la Casa Dakini, que tenemos ya orgullosamente 20 años, que abrimos en nuestra ciudad. Es un centro holístico donde tenemos terapias alternativas y también tenemos psicólogos que nos apoyan para poder dar terapia cuando se necesita también trabajar la parte de psicología. Tenemos clases de yoga, el corazón de la casa es el centro budista también, tenemos la escuela de Reiki, Casa Dakini alberga Reiki Time Internacional, que es una escuela que tiene ya más de 18 años, donde hemos formado a miles de practicantes de Reiki en diferentes métodos de Reiki tradicional, Reiki japonés, Reiki egipcio, chamánico. Vamos generando una comunidad constante de personas que se están preparando y bueno, parte de la motivación de la casa, Lili, es que lo que aprendemos en la casa lo llevamos a nuestra comunidad y entonces por eso tenemos varios voluntariados. Tenemos voluntariados en Hospital General, de Reiki, tenemos el voluntariado de clases de meditación en la penitenciaría de Tijuana, por ejemplo, tenemos el voluntariado de fauna silvestre. Ay, qué maravilla. Con Reiki también para animales, para grandes carnívoros, cuando nos dan la oportunidad de poder participar y bueno, más o menos eso es parte del trabajo que hacemos. La verdad es que admiro mucho lo que hacen, ya tengo rato conociéndote y conociendo el trabajo que hacen ahí en Casa Dakini y de verdad esta parte de no nada más dar terapia a las personas, de no nada más enfocarte, sino también concientizar. Sí. Lo estás recibiendo y ahora también nos toca dar. Así es. Sí, esa parte de la labor social porque hay tanto trabajo que hacer y el realmente unirnos con lo que cada uno pueda. Sí. Hacemos una gran diferencia. Sí. La verdad, admiro mucho eso. Gracias. Felicidades por Gracias, ese gran Lili. trabajo. Y otra cosa que quisiera enfocar mucho en esta charla. Ahorita estamos viviendo momentos, pues yo creo que momentos únicos. Sí. Momentos únicos, no puedo decir buenos, malos. Yo creo que no, esa palabra para mí no existe igual. Yo creo que para ti son momentos de retos, son momentos que de alguna manera nos están enseñando muchas cosas. Pero también están surgiendo muchas herramientas y cada vez más escuchamos de terapias, de terapeutas, de mucha ayuda emocional, física, mental, ¿no? Y escuchamos terapias por todas partes. El tema es cómo saber qué es lo que para mí me sirve, porque yo creo que no todo es para todos y aparte, ¿qué es? ¿Para qué son? ¿Cómo puedo yo saber o evaluar cuando estoy con una persona profesional? Digo, tú que conoces mucha gente, ¿cómo tú sabes a quiénes que te apoyen, que son realmente auténticos, que son reales, que tienen esa vocación y no es un tema nada más de dinero? Claro. ¿No? Pues a que realmente, porque es una energía que también van a transmitir. Sí. ¿No? Sí, Lili, pues yo creo que iniciando con la primera parte de tu pregunta, creo que venimos de un tiempo de mucho reto. El 2020 nos marcó un antes y un después. La pandemia a nivel mundial nos hizo hacer una pausa muy profunda, nos reconfiguró. Parece como que si ya hubiera quedado eso muy lejos o se nos hubiera olvidado, pero no es así porque las cicatrices de esta etapa quedaron muy marcadas en muchas familias y en muchos de nosotros, ¿no? Se fue mucha gente querida y también se perdieron muchos proyectos durante esta etapa. Entonces, todo este tipo de procesos a nivel colectivo nos llaman a replantearnos y a reconsiderar realmente en dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Y revalorar también. Revalorar, ¿no? Muchas cosas. La salud,
la libertad, la familia, la comunidad, la presencia, claro. Porque después de haber estado mucho tiempo separados y encerrados, pues volvimos a tener la oportunidad de estar juntos. Entonces, venimos de ese proceso y creo que es un proceso que seguimos como integrando dentro de nosotros, aunque parece que hayan pasado ya mucho tiempo, y eso nos hizo a muchos de nosotros tener que hacer algunos ajustes en nuestra vida, ¿no? Algunos tuvieron que ir a terapia de emergencia por la crisis, porque las maravillosas crisis es lo que nos detonan, es el tener que buscar ayuda sí o sí para poder salir adelante. Miedos, ¿no? Todos los miedos con los que conectamos, ¿no? Y también las fortalezas, porque también muchos nos dimos cuenta que éramos más fuertes de lo que pensábamos, o más resilientes, o más compartidos, etcétera, ¿no? Entonces, en esa búsqueda, creo que también de ayuda, también se abrieron muchas posibilidades de poder ayudarnos, como dices tú, muchas alternativas, ¿no? Y lo que a mí me ha ayudado al tener un centro donde vienen muchos tipos de personas con diferentes formas de pensamiento y diferentes formas de vivir, es darme cuenta que, como bien dices, no todas las terapias son para todos, pero sí hay algunas terapias o algunas técnicas que sí son para todos, ¿no? Por ejemplo, el arte de respirar o el arte de meditar, la técnica simplemente estar presente. Eso es algo que, independientemente de si somos lógicos, racionales o mente mágica, artística, son técnicas que son universales, ¿no? Y son universales y la historia no lo comprueba, ¿no? Por eso milenariamente han existido a través de diferentes civilizaciones. La meditación no solamente en la cosmovisión tibetana, la meditación no solamente en la cosmovisión japonesa, en lo que hoy conocemos como Japón, como Egipto, como Tailandia, pero también nuestros nativos en América siempre han utilizado la meditación como una forma de conexión, ¿no? Entonces, esa es una de las técnicas que yo propondría para cualquier tipo de mente. Pero fíjate que ahí también hay muchos tabús. Me rodeo de mucha gente de diferentes sectores, y normalmente las personas que no están mucho en este mundo holístico, cuando escuchan la palabra meditación, se imaginan estar acá en zen, sentados horas, respirando. Sí. O sea, y piensan, no aguantan ni 5 minutos porque aparte no saben, y creen que es muy complicado. O sea, que realmente la meditación es difícil porque la tienen, de alguna manera la tienen estipulada de determinada forma, ¿no? Sí. Pero pues realmente, no sé, tú no me dejarás mentir, meditar realmente es centrarte en tu presente. Totalmente. Es estar desde salir y caminar y conectarte con la tierra y observar la tierra, observar tus pasos, sentir tu cuerpo, centrarte, hacer conciencia de tu respiración. Sí. Porque bueno, desde ahí no sabemos respirar. Así es. O sea, hubo un momento cuando éramos bebés, cuando éramos niños en nuestra primera infancia, que estábamos respirando con el abdomen. Respirábamos con el abdomen, como lo siguen haciendo los animales durante toda su vida. Ellos no cambian su forma de respirar. Pero algo pasa en nosotros en esas primeras infancias que dejamos de respirar con el abdomen, con la pancita, y empezamos a respirar solamente con esta parte, ¿no? De acá arriba. Es como si estuviéramos respirando a la mitad. Entonces, siempre esta técnica, que es universal, nos llama a empezar a respirar de nuevo como cuando éramos bebés. O sea, no estamos hablando de algo desconocido, de algo raro, de algo que nunca hemos hecho. Yo siempre les digo a mis alumnos que todos ya nos graduamos de yogis, meditadores, cuando estábamos en el vientre de nuestra mamá. Porque cuando estábamos en el vientre de nuestra mamá, no estábamos pensando en la dualidad, no estábamos pensando, me irá a gustar mi casa, me irán a comprar la cuna que yo quiero, claro. ¿En qué país irán a hacer? O sea, todos estos pensamientos de división. Se enfocaban a sentir. Estábamos en la unidad, Lili, en la unidad. Dice uno de mis maestros de Reiki, Inamoto, dice Inamoto que cuando nosotros tenemos un bebé en casa, deberíamos estar conscientes que tenemos a un Buda viviente, porque los bebés siguen teniendo la mente en la unidad. No están sus ideas y sus pensamientos en la separación. Entonces, justo perdemos ese estado cuando también vamos perdiendo la capacidad de respirar como respirábamos cuando nacemos. Pero es algo que se puede retomar muy fácil y tú lo has practicado, ¿no? Entonces, no tiene que ver
con una visión de Dios, de creer en algo en particular, no tiene que ver con ideas exóticas acerca de técnicas raras que tengo que hacer. No, es simplemente traer la mente al momento presente y poder observarte con todo lo que hay. Y hay un montón de cosas en el momento presente. Están tus pensamientos, están tus ideas, tus sensaciones, está todo lo que captan tus 5 sentidos, están tus emociones. Y entonces es simplemente volver al aquí y a la hora y a partir de ahí podernos hacer conscientes de dónde estamos y qué está pasando en nuestra realidad y poder tener una visión de apertura, de conciencia y de no juicio. Ahí vamos, la respiración poco a poco. Desde nosotros mismos, porque hasta nos sentimos culpables. Exacto, nos estamos juzgando todo el tiempo, ¿no? Y estamos diciendo, ¿y si hubiera hecho esto? ¿Y por qué no hice el otro? Y arrepintiéndonos, porque la mente está en el pasado. Exacto. Entonces traemos la mente del pasado al presente, pero también traemos la mente del futuro al presente, porque también tenemos la mente, una parte en el pasado, otra parte en el futuro, y la necesitamos traer al momento presente. Y por lo menos unos minutos en la mañana, unos minutos en la mediodía, unos minutos en la tarde. Y eso nos va a ir haciendo poder replantear, porque las decisiones importantes de la vida no las tomamos cuando estamos pensando en el pasado. Claro. Ni tampoco cuando estamos pensando en el futuro. Las tomamos o las deberíamos de tomar cuando estamos en el momento presente, conectando con nosotros. ¿Y qué pasa? Que cuando conectamos también podemos sentir si esto que estoy decidiendo se siente bien, se siente mal, esta decisión que estoy por tomar me está generando ansiedad, me está generando una sensación de apertura, de libertad. Entonces desde ahí yo puedo ir construyendo mi futuro desde un presente con conciencia, ¿no? Y entonces de esa forma vamos aprendiendo a habitar nuestra propia vida. Eso que dices es importantísimo. De hecho, el cómo tomamos nuestras decisiones, normalmente las tomamos con la cabeza, mente, ¿no? Yo le digo mente diagonal ego. Sí. Y la cabeza se equivoca, claro, pero el corazón no. Así es. Pero no hemos aprendido a escucharnos a nosotros mismos. O sea, realmente nuestro cuerpo nos dice mucho y es realmente en poder centrarnos y es cómo nos sentimos. Y es desde entras a algún lugar y tú cómo te sientes en el lugar. Tu cuerpo te está diciendo si ahí estás bien o si te tienes que mover de ahí, por cómo te sientes. Sí. Es poner atención, si me siento incómodo, si me siento inquieto, si me siento algo, te tienes que mover. Si tengo que tomar una decisión y cómo me siento con esa decisión. Entonces, poner atención. Mi cabeza me dice, tómala, pero a ver, date el espacio. ¿Cómo se siente? Exactamente. ¿Se siente bien? ¿Me siento en paz? Sí. Perfecto, va para adelante. Si no, hay algo que revisar ahí. Eso lo he aprendido también mucho. Y con el tema de la respiración, digo, yo lo viví. Tú sabes que siempre he sido una workaholic, corriendo con una vida muy acelerada. Y por supuesto, no respiraba de aquí. Rápido, porque siempre era un acelere tremendo, ¿no? Esa parte a mí me costaba mucho trabajo. Y cuando lo recalcaba hace rato que te decía de la meditación es porque yo lo viví. O sea, para mí es muy difícil tener mi mente quieta y callada. Decía yo, es complicado porque ya estoy pensando qué voy a hacer aquí, qué voy a hacer acá. Y yo creo que es el modus vivendi de la mayoría ahorita que estamos trabajando y haciendo muchas cosas. Sí. Pero el centrarme y darme el espacio y aprender, porque sí me tuve que poner realmente a aprenderlo. Sí vi que eso era una prioridad y sí me cambió muchas cosas del cómo respirar. Sí. En lo que yo aprendí, que a mí me hizo muchísimo clic en un taller que tomé justamente de respiración, era nosotros normalmente estamos respirando en una vida acelerada de 15 a 18 veces por minuto y eso es cuando estamos así, ¿no? Llega aquí, nada más, no llega al estómago. Ni el cerebro tampoco, yo creo. Exactamente. Entonces, de cada respiración estamos absorbiendo solamente el 12% va al cerebro de lo que respiramos. Si no respiramos rápido y no llega hasta acá, no absorbemos nada de oxígeno al cerebro. Entonces, dije, desde ahí es un tema de salud. Totalmente. De salud física y mental. Sí. Y entonces, cuando ya hay una técnica de respirar, de bajarle hasta 6 respiraciones, de 6 a 4 respiraciones por minuto, respirando con el abdomen, manteniendo,
Entonces estás haciendo El ritmo. respiraciones, manteniendo el ritmo de 4, 5 tiempos por inhalación, retención y exhalación. Ya estás bajándole a una respiración de 4 a 6 respiraciones por minuto. El nivel de oxígeno que estamos entrando al cerebro es otro totalmente. Sí. Y es nada más concentrarte en eso, ya es meditar. O sea, Sí, estar ahí, fíjate, ya estamos concentrados en ese cuando presente. estamos en ese estado que tú comentas de estar contemplando la respiración, ni siquiera tenemos que preocuparnos si estoy pensando o no estoy pensando en algo, porque la atención ya va enfocada ahí. Exacto. Y como dicen los grandes maestros, en este nivel no necesito dejar la mente en blanco, y eso es uno de los grandes mitos por el que muchas personas se detienen a aprender meditación, porque dicen, yo jamás voy a poder dejar. No es útil dejar la mente en blanco en este punto. Lo útil es tratar de observar qué sucede conmigo cuando estoy respirando tranquilamente, qué sucede con mi percepción de mis propias ideas y pensamientos, y cómo puedo observar que a lo mejor estoy con pensamientos neuróticos o con pensamientos de mucho estrés. Y no pasa nada, simplemente observo. Es como volverte un observador de ti, como si los vieras en una televisión, ¿no? Exacto, y no me peleo con eso, ¿no? Porque así como la naturaleza del agua es mojar, la naturaleza de la mente es pensar. Y yo he visto que cuando los observas, se van. Sí, sí, sí. O sea, era lo que querían los pensamientos, ser observados. Entonces, volviendo a la importancia de la respiración, también el podernos hacer conscientes de lo que somos, de lo que sentimos, es una de las partes fundamentales del respeto a uno mismo. Precisamente antes de tomar una decisión, me estoy respetando a mí misma, dándome la oportunidad de sentir si esta decisión me lleva a algo que me agrada, que me gusta, que me expande, o me lleva a algo que me contrae totalmente, ¿no? Y el respeto a uno mismo nos lleva después a la dignidad, y también nos lleva a la soberanía interna en nuestra propia vida, ¿no? De que no todo lo de afuera esté decidiendo sobre mí, sino que yo pueda estar incidiendo en las decisiones hacia mi propia vida. Y eso es lo que hace que cuando estamos en congruencia, la realidad se muestra en congruencia y no se muestra en caos. Como muchas veces estamos angustiados porque decimos, ¿por qué está pasando esto en mi vida? No puedo con esto, no puedo con lo otro. Bueno, porque internamente también traemos ese caos. Entonces, como es afuera, es adentro. Exacto. Y la respiración va a ser la llave, y la simple llave, de poder empezar a accionar en todo esto que estamos diciendo, de poder estar tranquilos, plenos, en calma, en coherencia, en respeto hacia uno mismo, amor propio, y todo lo que muchas veces estamos buscando en otro tipo de espacios donde entre más buscamos, a veces más vacíos nos sentimos. Porque también es una manera como de evadir, ¿no? Totalmente, totalmente. Es como el shopping espiritual. Sí, a veces también nos deja muy gastados. Sí. Y luego, bueno, hay otras terapias también que hemos estado observando, y ahora con tecnología que tú mismo me has estado compartiendo, ¿no? Cómo la tecnología también nos puede aportar en cierto tipo de aparatos y de frecuencias y todo, el poder disminuir esa intensidad mental de tanto pensamiento. Hay, por ejemplo, técnicas mucho más antiguas que nos reportan grandes beneficios, como es el yoga, el tai chi, el qigong, el reiki también, donde la base fundamental es la meditación y la respiración, y que además el reiki, por ejemplo, lo hemos llevado al ámbito hospitalario, donde unas mentes muy científicas, muy lógicas, pueden ver compatibilidad en el método de reiki con el método científico también, porque no estamos yendo a tratar de descubrir algo mágico o tratar de incidir mágicamente en algo, ¿no? Estamos yendo con un método que es muy claro y que tiene técnicas específicas para reducir el estrés, algo que, por ejemplo, fascina en los hospitales, el poder reducir el estrés de un paciente e incluso del personal médico y de las enfermeras. Y es que, no, totalmente, que ya estén metiendo en los hospitales todo este tipo de herramientas, también el sound healing, creo que ya lo ven como una medicina, incluso en muchos hospitales en otros países. Así es, y no solamente en ámbitos hospitalarios, lo hemos llevado a la penitenciaría, ¿no? Hemos dado capacitaciones también para policías, para altos mandos de la policía, del ejército. O sea, vamos incidiendo en diferentes áreas de nuestra comunidad para que incluso quienes están viviendo mucho más estrés que tú y que yo, que son
cuerpos policíacos, por ejemplo, bomberos, etcétera, puedan tener también este tipo de técnicas, ¿no? Y fíjate que me da mucho gusto porque yo he estado pues toda mi vida en un sector empresarial y yo veo que incluso en la empresa Así ya está es. entrando. Sí. Ya obviamente también después del 2020 se activó mucho más esto, ya está la norma 035 donde ya las empresas se tienen que preocupar por el estado emocional de sus colaboradores. Así es. Entonces ya había algunas iniciativas antes, pero con esto se reforzó. Entonces, esa parte me encanta porque ya sé que tú también has colaborado ya también con algunas empresas en este sentido, ¿no? Sí, totalmente. O sea, hemos ido a maquiladoras y a grupos de empresarios a poder compartir la meditación, el sound healing también. ¿Cuál es el cambio que tú ves o que pudieras compartir, que tú ves con los colaboradores, por ejemplo, en una empresa o cuando vas a las cárceles, a la penitenciaría y que haces este tipo de terapias? ¿Cuáles son los cambios o los beneficios que se pueden ver con ellos? El primero que vemos es la reducción del estrés. Es el que la persona tome conciencia primero de cómo está y de cómo la forma en la que se observa probablemente no cambia la situación a su alrededor, pero sí cambia la forma en la que la experimenta. Y ahí es donde está el clic, ¿no? Cuando entramos, por ejemplo, a la penitenciaría, una de las cosas que yo siempre les digo es, vamos a descubrir que la libertad no es solamente la libertad física, la libertad del cuerpo, sino que vamos a ir a descubrir que nuestra libertad mental no tiene forma de ser prisionera. O sea, no hay manera de estar prisioneros mentalmente. Exacto. Nuestro cuerpo va a tener que estar aquí durante un tiempo determinado y ese es un proceso que también nos va a generar aprendizaje, pero a nivel mental no tenemos límites. Y a nivel mental, incluso, y no menciono esta palabra ahí, pero a nivel espiritual, no hay límites para poder conectar con los seres que amamos. Claro. Incluso estén vivos o no estén vivos en esta dimensión o en otra dimensión, el amor siempre es una fuerza universal que trasciende el tiempo y el espacio y que trasciende la vida y la muerte. Entonces, mucho de esto lo trabajamos en espacios donde las personas están privados de su libertad, el que puedan conectar con la naturaleza de su mente, que es totalmente expansiva y luminosa, y con el poder conectar con sus propias emociones y que puedan observar su proceso desde la luz de la empatía, de la resiliencia, de la compasión, de la ternura hacia ellos mismos, ¿no? Y digo ellos porque nos toca trabajar sobre todo con población varonil, lo cual me gusta mucho, porque no sé, de alguna manera creo que llevar estas técnicas a la energía masculina a mí me parece maravilloso. Qué maravilla. Me acordé de mis primeros maestros, Wayne Dyer, que decía, cuando cambias la forma de ver las cosas que miras cambian. Totalmente. Y es tu percepción, ¿no? Así Finalmente, tú decides si ves una tormenta como una oportunidad de guardarte en tu casa y de aprovechar y chiquearte y calentarte en la chimenea, o si la ves como una tragedia de que no vas a poder salir o hacer tales cosas. Claro. Y eso te cambia toda la perspectiva. Claro. Cambiamos el foco de atención, el lugar desde donde vemos las cosas. Y eso también cambia nuestra energía. Sí, así es, así es. Y creo que uno de los grandes retos de esta época, Lili, es el ser conscientes, la expansión de la conciencia. Todo esto que vemos en el resurgir de tantas terapias, creo que la motivación altruista de todos los terapeutas, más allá de si son coherentes o congruentes o no lo son, creo que la motivación altruista es el despertar de la conciencia. Porque el despertar de la conciencia es lo único que nos va a llevar a ser una humanidad mejor que la que tenemos actualmente. Y a veces queremos cambiar el mundo y pensamos que el mundo es muy grande para poderlo cambiar, pero sí podemos cambiar nuestro propio mundo interno. Es lo que te iba a decir. Hay también algunos tabús cuando hablamos de despertar de conciencia, porque pensamos, ya, soy un ser iluminado. Okay. ¿Te explica un poquito a qué vamos con esto del despertar de la conciencia? Sí, para mí el despertar de la conciencia tiene que ver con poder darnos cuenta de quién soy y cuál es mi rol en el mundo en este momento, ¿no? Así es. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago yo para poder integrar mi experiencia? ¿Cómo integro mi experiencia en mis relaciones personales? Y cómo además me ayudo a poder ser coherente o lo más coherente posible en cuanto a que lo que pienso, lo que siento y lo que hago está alineado en un mismo tono, ¿no? Y entonces eso cómo contribuye a mi mundo externo, ¿no? Alguna vez yo le preguntaba a mi maestro que si
que sí, ¿cómo podíamos saber qué era bueno y qué era malo? Porque lo que es bueno para ti puede ser malo para mí. Claro. Y en cuestión de religiones, imagínate a nivel del planeta, pues habiendo varias religiones, lo que es bueno para una puede ser malo para otra. Y él me decía, no es tan complicado. Me decía, lo bueno es generar causas de felicidad para todos los seres. Y lo malo sería generar causas de sufrimiento para todos los seres. Si es para ti o para todos los seres, estás en un lugar donde estás generando causas de felicidad, de tranquilidad, de paz, o estás en un lugar donde estás generando causas de sufrimiento para otros seres. Y para empezar, contigo. Y para ti. Y fíjate que este es un punto clave en las clases de meditación, porque meditar no es solamente sentarte a respirar, es también poder hablar en comunidad sobre estos temas, ¿no? Y tengo muchas historias que algún día pudiéramos compartir, y que me llenan de emoción a lo largo de todas las clases de meditación que hemos impartido, de cómo llegan alumnos y de repente son alumnos empresarios exitosos y cuando empezamos a desmenuzar estos conceptos, llegan un día muy preocupados a la clase y me dicen, me estoy dando cuenta que tengo muchos años de mi vida invertidos en una empresa que hace daño. Porque por el producto que se está manejando está haciendo daño a la gente, al medio ambiente o a las personas. Y entonces los veo cómo entran en angustia y les digo, calma, hacernos conscientes, eso es ser conscientes. Claro. Hacernos conscientes va a implicar un proceso de transición y las decisiones que tomamos tienen que ser con calma, no las podemos tomar arrebatadamente. Y entonces una de ellas, por ejemplo, me dijo, yo ya no puedo seguir trabajando en esa empresa, pero tenía un futuro prometedor, Lili. Y me decía, porque por más exitosa que sea aquí, sé que mi empresa no hace bien. Entonces se tomó un año. Y yo le dije, tómate un año y en un año vas sintiendo y vas reconsiderando todo esto en lo que tú generas un proyecto alterno que sea tu forma de vida y que te dé lo que necesitas para vivir como estás viviendo en este momento. Y se transformó totalmente. Y generó un proyecto hermoso que tenía que ver con hacer bien a la madre tierra. Y así varios, por ejemplo, una vez una persona de un restaurante me dijo, me acabo de dar cuenta que el producto que yo estoy dando en mi restaurante implica muchísimo sufrimiento para los animales por determinado tipo de producto que ofrecía. ¿Y qué voy a hacer? Tengo un montón de empleados, soy fuente económica para varias familias, ¿cómo le hacemos? Y entonces le dije, date tiempo. Yo te sugiero que al menú le agregues unas 2 o 3 opciones vegetarianas y vas nivelando y vas viendo cómo te sientes. Terminó cambiando el giro del restaurante, le va muy bien con el nuevo giro, pero se hizo consciente e hizo sus cambios. Claro. Entonces, el ser conscientes muchas veces nos va a hacer como cambiar de dirección y ajustar la brújula hacia otro lugar. Así es. Porque ser conscientes en un principio, Lili, sí nos va a incomodar. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos en el despertar de la conciencia. Es buenísimo cuando nos empezamos a sentir incómodas. A ver, hay que poner el ojo ahí. Sí, ser capaces de sostener la incomodidad, pero cuando tienes un buen maestro de meditación, el maestro también te va a guiar en cómo sobrellevar esa incomodidad y cómo esa incomodidad la puedes llevar a un estado donde te sientas mucho más conectado, coherente, respetado a ti mismo y útil en tu comunidad también. Ay, hay tantas cosas que de verdad queremos compartir y queremos platicar porque hay muchas terapias, hay muchas herramientas. Ya poco a poco iremos abarcando diferentes temas en este podcast para hablar ya específicamente de ciertas terapias. Pero justamente en breves días vamos a tener el Holistic Fest, justamente un festival en donde Carmen va a participar también aquí junto con otros terapeutas, dando diferentes herramientas y todo este tipo. De hecho, el título de este evento es justamente la evolución consciente. La evolución consciente es para nosotros justamente hacernos presente, hacernos conscientes de cómo estamos impactando dentro con nosotros mismos, pero también cómo estamos impactando afuera. Así es. Cómo poder crecer, evolucionar y transformar nuestra vida, empezando por nosotros, pero de una manera respetuosa, de una manera consciente, donde el impacto sea siempre en positivo. Y lo que dijiste hace rato, pues venimos para ser felices. Sí. O sea, no es tan complicado, venimos a ser felices. Así es. Estás en un lugar que te hace feliz, perfecto, dale con todo. No te está haciendo feliz,
busca Muévete. cómo Ajá. moverte del lugar, algo que te haga feliz. Claro. Y al final de cuentas, todas estas herramientas te tienen que llevar a eso, a estar bien y estar felices. Y sí se puede, a veces solos es más complicado, por eso generamos espacios como este o como el Holistic Fest. Los invitamos a que aprovechen todos estos espacios, que pasen la voz, que compartan, porque a veces nos sentimos solos y realmente hay mucha ayuda, hay mucha ayuda para poder llegar a esa paz mental. Para mí felicidad es eso, es tener esa paz, estar en todo momento en estado de paz. De paz. Muchísimas gracias, Carmen. A ti, Lili, mucho gracias. gusto tenerte aquí. A ustedes los esperamos, por favor, aprovechen estos eventos, el Holistic Fest, compartan estos podcasts, esta información, para que lleguemos a muchas más personas y que estemos todos en una vida conscientes y felices. Muchas gracias y nos vemos al siguiente. Campestre Media. Más de 40 años impulsando líderes.